Y así hay una consigna que todos los integrantes van a utilizar hasta 10 minutos. Espero que eso se cumpla en la realidad prometida por carta. Yo los voy a presentar, primero me va a presentar el presidente a mí, después yo los voy a presentar al presidente y voy a presentar a los otros miembros. Vale, muchísimas gracias. Pero ha sido una breve presentación. Una muy breve presentación, porque tenemos tiempos realmente muy ajustados. En primer lugar, muy buenas tardes o buenas noches, no sé, depende si de la luz o de las tinieblas. Nada, en este panel, cuyo título es Bibliotecas históricas y esfera pública, queremos destacar especialmente la condición transversal que posee el libro y con él autores, lectores, bibliófilos, impresores, libreros, especificando desde el comienzo que no pretendemos simplemente vislumbrar el camino de los libros desde España hacia Indias, sino también evocar el retorno al viejo mundo de autores y textos americanos o forjados en la experiencia indiana. La principal tarea a la que queremos enfrentarnos consiste, pues, en realzar la condición transversal que posee el libro, impactando con las distintas bibliotecas históricas de Hispanoamérica, de España, y con las bibliotecas y archivos de conventos en los siglos XVI y XVII, es la relación de Kenneth Mills, sin olvidar los procesos de digitalización con sus repercusiones políticas y culturales en todos los países donde se habla español. De ello nos dará constancia Nicolás Toscano. Coordina este encuentro la profesora Elena Rojas Mayer, cuya imagen científica y profesional es de por sí garantía del alto nivel de investigación que se pretende alcanzar aquí. Elena Rojas Mayer, en la actualidad, es profesora emérita en la Universidad Nacional de Tucumán, a la que pertenece por la Facultad de Filosofía y Letras. Se especializó en lingüística en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, en el Instituto Cara y Cuervo en Bogotá, Colombia, y en la Oficina Internacional de Información y Observación del Español, OFINES, a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI, de Madrid. Es, desde 1985, miembro de la Academia Argentina de Letras y desde 1999 de la Academia Nacional de Historia. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2010, fundó y dirigió el Instituto de Investigación Lingüística y Literaria Hispanoamericana, INCIL. Desde el año 2000 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Sus líneas de investigación conciernen a la pragmalingüística histórica, la lexicología y el análisis del discurso, como lo comprueban sus publicaciones, una veintena de libros y más de 200 artículos, entre los cuales cabe destacar un volumen de 242 páginas sobre los aspectos del habla en San Miguel de Tucumán, publicado en 1980 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Otro de 445 páginas sobre la evolución histórica del español entre los siglos XVI y XIX, publicado en 1985 por la misma Universidad Nacional de Tucumán. Son dos libros espléndidos que tuve la posibilidad de leer y apreciar en su tiempo, merced a la intermediación de una amiga común que se llamaba Lore Terracini. A estos dos añades el más reciente, El diálogo en el español de América, estudio pragmalingüístico histórico, publicado en Frankfurt en 1998, de 180 páginas. Una contribución básica y magistral, tanto en su aspecto y planteamiento sincrónico como en el diacrónico. El tiempo
muy ajustado al que tenemos que conformarnos, me impide añadir más detalles sobre las figuras de Elena Rojas, pero no impide que yo le ceda de inmediato, antes me obliga que yo le ceda de inmediato la palabra para que ella con su sabiduría nos guíe en el desarrollo de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Yo pensaba que ibas a decir 3 palabras, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a nosotros personalmente, sino a este tema que ha resultado muy rico e interesante en su comparación en lo que ha hecho cada uno de los integrantes. Y justamente va a dar el cierre el doctor Rufinato, que tiene una presentación del tema que a todos nos va a gustar con toda seguridad. Bueno, vamos a comenzar por Graciela Baticuore, que está presente allí, que es profesora y doctora en letras y que se dedica a la parte de la literatura, literatura española, ¿no? Argentina, perdón, es que todos son de española menos vos. Bueno, de la literatura argentina y que realmente es también investigadora del CONICET, y ha hecho muchas investigaciones relacionadas con el libro, con lo que es la lengua escrita, y bueno, quisiera que dé ella el comienzo con su presentación, porque de allí podemos ir conectando hacia los otros trabajos que han hecho los panelistas. Por favor, Graciela. Bueno, sí, en primer lugar agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, y me lanzo entonces con el comienzo. El título, si puedes darle, ¿no? El título. Sí. Bueno, yo lo doy, perdón, porque yo lo omití, lo doy el título y sigue. Libros y lectores antes y después de la Revolución en torno a la fundación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, 1610-1812. 1810-1812, bueno. Comienzo. Quiero comenzar esta presentación situando una imagen para mí sugerente, la de varios centenares de cajones repletos de libros que conviven en un mismo espacio con las milicias del patriciado argentino en el Buenos Aires de 1810, cuando acaba de desatarse el proceso revolucionario que inició la lucha por la independencia en el Río de la Plata. La escena transcurre en un improvisado cuartel que funciona en lo que hasta hacía muy poco habían sido las aulas del Colegio de San Carlos, el más prestigioso de la ciudad, donde se formaron los hombres de la élite porteña y entre ellos los patriotas. Esos libros encajonados, que por muchos meses compartieron lugar con las milicias, las armas y la pólvora, son los mismos que engrosarían más tarde los estantes de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, creada por decreto de la primera Junta de Gobierno en mayo de 1810 e inaugurada en 1812. Los 2 años que tardó el gobierno en disponer de un edificio para albergar la nueva institución ponen en evidencia las dificultades para concretar proyectos de tipo cultural en medio de las urgencias políticas y la escasez de recursos que implica toda guerra. Precisamente es esta la primera cuestión que me interesa poner en foco. Solemos pensar en una dimensión de la guerra que implica visualizar sobre todo sus estragos en el plano socioeconómico y por ende en la vida cultural. Retrocesos en la alfabetización, escasa comercialización de libros e impresos, falta de recursos para la educación suelen ser el común denominador en semejantes contextos. Sin embargo, en el proceso de las luchas por la independencia americana la situación resulta algo más compleja, porque los líderes revolucionarios no relegaron los libros en favor de las armas, sino que más bien al contrario, los concibieron como aliados indispensables para llevar adelante los cambios que involucraba el tránsito del paradigma monárquico a lo que se definiría más tarde como la opción republicana. Los libros y las armas definen las 2 vías a través de las cuales se fue amasando el proceso libertador en la medida en que los patriotas depositaron una gran confianza en la propagación de la cultura impresa para introducir el nuevo ideario político. Cito: si los hombres no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Escribe así Mariano Moreno en 1810 en el prólogo al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que él mismo traduce al español por esos mismos días para que se edite en la imprenta de la ciudad y se convierta en lectura obligatoria para las escuelas porteñas. El fragmento expone una preocupación generalizada entre sus interlocutores, la idea de que si el pueblo permanece ignorante, como dicen, la revolución está destinada al fracaso.
Para evitarlo se necesita la colaboración del pueblo, su comprensión de los procesos que guían la gesta libertadora y que se basan sobre todo en la adquisición de nuevas nociones, derechos individuales y soberanía popular. Esto se hará posible por vía de una publicidad política que se vale de todos los recursos de la cultura letrada hasta entonces privativos de la élite. Manuscritos e impresos, proclamas y gacetas, libros y bibliotecas. Todas esas producciones estarían desde entonces destinadas al conjunto de la población y amparadas por una legislación completamente revolucionaria que introduce los parámetros de la política moderna. Libertad de prensa, derecho a publicar sin censura previa y publicidad en los asuntos de Estado son algunas de las grandes novedades que modifican drásticamente los viejos patrones de la monarquía, regida hasta entonces por la censura, el secreto de Estado y el castigo a los autores y lectores que no respetan las convenciones y conveniencias reales. Son innumerables los escritos de la época que ensalzan el proceso de cambios en términos de una ruptura definitiva con el pasado virreinal. Me remito muy brevemente tan solo a un fragmento bien conocido, también atribuido a Mariano Moreno, que forma parte de una nota en la que se anuncia precisamente la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires en la Gaceta Oficial del Gobierno, y que dice: la Junta se ve reducida a la triste necesidad de criarlo todo. Y aunque las graves atenciones que la agobian no le dejan todo el tiempo que deseara consagrar a tan importante objeto, llamará a su socorro a los hombres sabios y patriotas para que formen el plantel que produzca algún día hombres que sean el honor y la gloria de su patria. Los discursos de la época ensalzan algo así como un presente fáustico, asociado al progreso, la visibilización, el conocimiento y opuesto a un pasado oscuro donde impera la ignorancia, la oscuridad. Tal polarización entre pasado y presente reaparece también en otros contextos similares del proceso revolucionario latinoamericano. Por ejemplo, en el discurso de apertura de la Biblioteca Nacional de Chile en 1813, dado por Mariano Egaña, secretario de la Junta, y también en las palabras con las que San Martín inauguró en Lima la Biblioteca Nacional del Perú en 1821, que dicho sea de paso se forjó con los libros que el propio general San Martín, el propio libertador, había llevado consigo a lo largo de toda la gesta, de todo el periplo libertador que hizo desde Mendoza, pasando por Santiago hasta llegar a Lima, ¿no? En todos los casos, la cultura libresca resulta estrictamente asociada al presente de la revolución. En el pasado no hay libros ni maestros, no hay bibliotecas ni escuelas, sino tan solo ignorancia, se dice. Sin embargo, hace falta poner en foco justo aquí otra cuestión que tiene que ver con el proceso de conformación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, y es la siguiente. Los libros que forjaron el primer acervo bibliográfico de la institución, que son aquellos que se amontonaban en cajas en el cuartel de la Escuela de San Carlos, hasta que el gobierno encuentra establecimiento, no son adquisiciones nuevas o recién llegadas a la localidad. Los libros ya estaban en la región desde hacía mucho tiempo. Provenían algunos de las bibliotecas de instituciones religiosas, como el Convento de la Merced en Buenos Aires o la Biblioteca Universitaria de Córdoba, que había sido antiguamente de los jesuitas y que fue expropiada en 1810 para que los libros se trasladaran a la Biblioteca porteña. Otros provenían de bibliotecas incautadas a los enemigos o adversarios de la nueva causa. Y por fin, una gran mayoría de los libros que engrosaron los estantes de la biblioteca pública procedían de librerías, como se llamaba en la época, particulares, de hombres y mujeres que se desprendieron voluntariamente de ellos para donarlos al gobierno. Renunciaban así a un bien muy valioso por entonces que representaba prestigio y dinero para sus dueños, tanto que las bibliotecas, como sabemos, se heredaban y entraban en las testamentarias de la época. De modo que quienes renunciaban a esos bienes propios lo hacían ya sea para dar muestras de su adhesión al nuevo gobierno en una época en que las divisas comenzaban a ser importantes, o por verdadera vocación cívica, pero contribuían en cualquier caso a forjar ese patrimonio cultural colectivo de la nueva patria. Por lo demás, hay todavía una tercera y última cuestión que me interesa poner de relieve, y es que entre todos esos libros donados, saqueados o incautados que forjan el primer acervo bibliográfico de la Biblioteca de Buenos Aires, se contaban una gran cantidad de títulos que hasta entonces habían estado prohibidos.
no solo obras de imaginación y romance como El Quijote y otras novelas de caballería que circulaban en América desde hacía décadas, sino libros de filosofía que eran los más temidos y proscriptos a fines del siglo XVIII, pero que no faltaban en ninguna buena biblioteca de la región. Voltaire, Montesquieu, desde luego Rousseau y muchos otros figuraban entre ellos. Esos libros también circularon antes profusamente en el Río de la Plata, a pesar de estar prohibidos. Eran el producto del comercio legal y el contrabando en el que estaban involucrados muchos funcionarios de la burocracia virreinal, dispuestos a sacar provecho personal del negocio que representaban libros e impresos para la época, como lo demuestran algunas denuncias y pleitos judiciales que se conservan en los archivos. Lo que comprueba, por añadidura, la existencia de un público ayornado y atento a las novedades literarias de todo tipo, un público de élite, obviamente, que alimentaba los circuitos legales y clandestinos del comercio y la piratería internacional a fines del siglo XVIII en las primeras décadas del XIX. En conclusión, los libros que engrosaron los estantes de la biblioteca pública a partir de 1812, cuando se abre finalmente, no constituían en sí mismo una auténtica novedad para la región, pero sí las leyes que habilitaron desde entonces su lectura y que concibieron por primera vez un público entre el pueblo. Esta es la novedad de la época y aunque desde luego la distancia entre esos lectores imaginados y los reales persistió durante muchas décadas,